Cuenta un predicador estudioso del comportamiento humano que estaba parado en la estación del tren, estando parado en la estación del tren. Dice que notó la llegada de un tren y pudo observar cómo las personas se abrazaban, se alegraban, se reían al reencontrarse con sus familias exactamente pues en la estación del tren. Pero al cabo de cierto tiempo, dice que el tren pues tenía que partir. Y otros que iban a viajar en ese tren comenzaron a llegar. Todos se habían abordado, la mayoría, dice, con excepción de un grupo. Él miró hacia el grupo y vio que estaba un hombre esposado, y estas esposas tenían una cadena que lo ataban a otro hombre. Dice que ese otro hombre era un policía que estaba delante de él. Y de esa manera dice que habían otros policías rodeando la vida de esta persona, uno a la derecha, otro a la izquierda. Dice que lo estaban poniendo en el tren para llevarlo a una prisión. Ahí estaba una mujer, quien era su esposa, acompañada de una niña. Resulta que la mujer, dice, comenzó a acercarse a su esposo cuando un policía la detuvo. Pero otro le dijo, pues que la dejara. Ella se acercó y abrazó a su esposo y empezó a llorar sobre su hombro. La niña abrazó a su papá, dice, por las rodillas, y comenzó a llorar y a decir: no dejen que se lleve a mi papá. Por favor, no se lleven a mi papá. Después de un rato, uno de los policías quitó suavemente los brazos de esa mujer y apartó a la inconsolable niña del lado de su papá. Dice que este predicador observó todo ello y dijo: yo vi a ellos subir los peldaños de ese tren y pensé, un solo tren trajo a tantas personas gozo y felicidad al reencontrarse, pero el mismo tren trajo dolor, separación y juicio a otros. Y quiero decirles, hermanos, que así es la vida. La misma vida es para todos. Pero la vida está llena de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones en la medida que vamos caminando sobre ella, tanto buenas como no tan buenas. Y para cada una de estas circunstancias adoptamos una actitud distinta, diferente, cualquiera sea el impacto que esas situaciones ocasionen en nuestra vida. Alguien dijo lo siguiente, que en la vida lo importante no son las cosas que suceden, oiga, sino la actitud con la que nos enfrentamos a ellas. El sufrimiento o la felicidad no depende de los acontecimientos que se van desarrollando en nuestro diario vivir, sino de la actitud que elijamos tener a la hora de vivir sobre ellas. Quiero decirle, hermanos, que nuestra vida en Cristo resulta ser muy determinante en nuestro diario vivir, puesto que hay actitudes del carácter en el cristiano con el cual vamos a necesitar familiarizarnos con el objeto de mostrar o dar a conocer la fidelidad a la voluntad de Dios Padre en Cristo Jesús y volvernos en practicante del reino de los cielos. ¿Cuánto nos alegramos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuánto nos alegramos de haber conocido al Señor? Amén. Ahora, pues déjeme decirle que conociendo al Señor,
muchas cosas comienzan a ser distintas, muchas cosas comienzan a ser diferentes en la vida de las personas. Hemos estado mencionando que en el ambiente que rodeó a la iglesia de los tesalonicenses, dice que no fue el ambiente más agradable, eso lo hemos mencionado. Y no fue el ambiente más agradable, puesto que los judíos, dice, tradicionales, se ocuparon abiertamente de estorbar el avance del evangelio en aquel lugar. Y según hemos mencionado en otras prédicas, dice que levantaron hasta revueltas con el objeto de desestabilizar o desanimar a los creyentes que estaban poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Y dice que la idea era más bien desanimarlos, ponerlos en la cárcel, y siempre empujando que los cristianos estaban conspirando contra el imperio romano, sobre todo al reconocer que Jesús era el rey y no era el César. Todo eso les traía un ambiente no fácil, sino duro, difícil a la iglesia que estaba naciendo allí en Tesalónica. Y oiga lo que dice la palabra: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces una cosa es notoria. La iglesia, Pablo llega a Tesalónica, y cuando llega a Tesalónica, pues ahí está toda la resistencia, toda la presión, la opresión de quienes estaban religiosamente ahí en ese lugar. Y cuando los judíos comienzan a ver que sus mismos hermanos se estaban convirtiendo a la fe cristiana, eso fue todo un problema, toda una dificultad. Ahora está ese contexto. Recuérdense que Timoteo llega a Tesalónica, levanta ese informe alentador, se lo lleva a Pablo, y luego pues Pablo comienza a dar toda una dirección o toda una directriz, que cuál debería de ser la conducta de los hermanos en todo ese ambiente que se había levantado en torno pues a la iglesia que estaba naciendo ahí en Tesalónica. Y hay algunas ordenanzas, algunas obligaciones, algunos mandamientos que Pablo menciona, fíjese bien, les menciona. Y eso es precisamente lo que vamos a resaltar en esta mañana. La directriz que Pablo ordena a través de su carta a los hermanos de Tesalónica en circunstancias tan difíciles como estas, dice que fueron 3 aspectos que él les mencionó. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:16. Y oigan ustedes, como para irse haciendo una idea, de qué manera Pablo estaba buscando levantar, orientar, dirigir la vida de los hermanos de Tesalónica, pero repito, que estaban en un ambiente bastante difícil. Y en 1 Tesalonicenses 5:16, la Nueva Versión Internacional dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mire cómo es la directriz, cómo es la ordenanza, cómo es el mandato, pero sobre todo cuando se capta el contexto en el cual estaba siendo enviada esta carta. Dice que la versión Reina Valera dice la siguiente, y estos son imperativos, dice:
estad siempre gozosos, oren sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ese es el contexto y esas son las palabras que Pablo escribe. Y repito, son mandatos, son ordenanzas que Pablo da a esta iglesia. Yo les voy a leer nuevamente. Dice: hermanos, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, lo llamativo de estos imperativos u obligaciones que son dadas pues a la iglesia de Tesalónica es que son entregadas, fíjese bien, con el objeto de que sean practicadas por todos los hermanos de la congregación. Pero lo llamativo es esto, que sean practicadas en circunstancias en donde comúnmente, por lógica, las personas no actuaríamos de esa forma o de esa manera. Mire, cuando hay presiones, situaciones de peligro o circunstancias que pueden provocarnos sufrimientos, nuestra actitud así particular, hermanos, nunca sería gozarnos o alegrarnos en tales circunstancias. Yo no sé si ustedes reaccionan de esa forma. Vienen ustedes y se le enferma un hijo. Obvio, usted no se pone gozoso, no se pone alegre. Mire que usted llega a su casa, ojalá nunca sea así, y encuentra que han robado. Pues tampoco usted se va a poner gozoso y alegre. La iglesia de Tesalónica vivía toda una presión. Toda una presión. Más sin embargo, fíjese bien, la directriz de Pablo es: hermanos, manténganse siempre gozosos. Imagínense, manténganse siempre gozosos. Oren sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces vean ese aspecto. Ahora, lo que entiendo de estos versículos, oiga, y es como un aspecto para ir entrando en detalle. Lo que entiendo de estos versículos es que la actitud hacia la vida, oiga, en el cristiano o en la iglesia del Señor, cualquiera sean las circunstancias, oiga, no deben depender de nuestro criterio personal. No deben de depender de nuestro criterio personal, sino mis actitudes personales, oiga, mis actitudes personales deben ser rendidas al Señor, con el objeto de mostrar mi fidelidad al Señor y desarrollar nuestra obediencia a su palabra. Amén. Voy a repetirlo. ¿Qué es lo que entendemos? Cuando Pablo dice: miren, señores, es cierto, hay aflicciones, hay presiones, hay situaciones que están provocando mucha dificultad, pero la orden del Señor, ¿verdad?, a través de Pablo es: pero mantengan su gozo, oren sin cesar y den gracias a Dios por todo. Entonces lo que entiendo es que la actitud hacia la vida, oiga, de un cristiano, obvio, de un cristiano, o en la iglesia del Señor, o hablando de la iglesia del Señor, cualquiera sean las circunstancias, no deben de depender de mi criterio personal, sino mis actitudes, mis acciones, mis reacciones personales
deben ser rendidas al Señor con el objeto de mostrar mi fidelidad al Señor y desarrollar nuestra obediencia a su palabra. Amén. El hecho de aceptar para la vida las órdenes del Señor. ¿Por qué tengo que aceptar las órdenes del Señor? Y renunciar a nuestro criterio personal para hacer la voluntad de Dios, oiga, implica que hemos decidido vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. Hemos decidido vivir bajo el señorío de Cristo. O más bien, en otras palabras, bueno, ¿y yo por qué tengo que renunciar a mi criterio personal? ¿Por qué tengo que renunciar, hermanos, a mi propia forma de ver las circunstancias? Bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque renunciar a mi criterio personal para hacer la voluntad de Dios implica que hemos decidido vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Amén. Ahora, vivir bajo el señorío de Cristo es la decisión más sabia para la vida de toda persona o de todo ser humano. Sobre todo cuando hemos llegado a entender que nacemos perdidos, que nacemos extraviados de la verdad y que necesitamos ser dirigidos por el camino correcto. Por eso aceptamos el señorío de Cristo. Oiga, ¿por qué lo aceptamos? Porque hemos llegado a entender que nacemos perdidos, que nacemos extraviados de la verdad y que necesitamos ser dirigidos por el camino correcto. El Señor dijo lo siguiente en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces hay luz en el Señor. Y como nosotros nacemos, hermanos, extraviados, perdidos, óigase bien, de la verdad, necesitamos a alguien que nos dirija. Y ese es el Señor, el que lo hace a través de su palabra. Ahora, cuando los hermanos de Tesalónica recibieron la carta, recibirían la carta y leyeran los mandatos u ordenanzas, sabían que no era tan solo para recordarlos, sino, ya dijimos, para practicarlos. Sabían que la actitud hacia aquel ambiente de tensión y preocupación que ellos vivían debía cambiar, y que aquellas palabras de estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, oiga, era más bien la confirmación de que al estar en Cristo habían pasado a un modelo de vida diferente, al cual tenían que estar abiertos y dispuestos con el objeto de dar testimonio de la fidelidad del Señor en sus vidas. Oiga esto, la vida en Cristo es un llamado a un nuevo modelo de vida. Es un llamado a un nuevo modelo de vida. Pablo dijo lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, venir a Cristo significa cambiar todo nuestro esquema mental de la vida y encontrar para la vida el esquema que Dios diseñó para ella en Cristo Jesús. Por eso, el conocer y hacer la voluntad de Dios para un creyente no es una opción, sino es una necesidad. Puesto que no deben existir, hermano, que no debe existir personas que comprometidas con el reino de Cristo esté sostenido en sus viejos patrones de vida. Yo más bien diría, nos perderíamos de cosas tan grandes cuando, perteneciendo al reino de luz
elegimos vivir según el reino de las tinieblas. Perderíamos demasiado. Por eso la palabra, oiga, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis al hecho de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Porque en Cristo Jesús hemos pasado a un modelo de vida distinto, a un modelo de vida diferente. Amén. ¿Cuántos creemos que la vida en Cristo es un modelo de vida, es un llamado a un modelo de vida diferente? ¿Sí? ¿Lo tenemos bien claro? Es un llamado a un modelo de vida distinto, bien diferente. Y una de las cosas que va a cambiar o que debe de cambiar es nuestras actitudes. La manera como reaccionamos, dice, hacia las circunstancias. Y eso era precisamente lo que Pablo les estaba enseñando. Y lo que Pablo decía: miren, señores, sé que hay dificultades, sé que hay problemas, sé que tienen presiones, mas sin embargo, quiero decirles que su actitud siempre tiene que ser de gozo. Una intercesión constante y siempre dando gracias a Dios por todo. Amén. Ahora, ¿hacemos, hermanos, hacemos nosotros esto? Sería la pregunta. Todos vivimos momentos duros, momentos difíciles, momentos de presión. Y oiga, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la directriz de Pablo? Están siempre gozosos. Oren sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Amén. Entonces, 3 cosas importantes. Yo no sé cuál sea la circunstancia o la situación, pero la directriz de Pablo es bien clara. Y él dice: bueno, señores, no hay por qué entrar en temor, no tienen por qué estar tristes, no tienen por qué entregarse a la preocupación, sino la palabra de Dios para ustedes es esta: sosténganse en gozo, oren sin cesar y expresen siempre gratitud al Señor en todo. Amén. Podemos tomar esas palabras. Y fíjese bien que es una actitud constante. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Pudiéramos hacer eso, hermanos? ¿Pudiéramos en medio de todo el rollo de nuestra vida levantarnos en la palabra y tomar el gozo? Disponernos a poner todas nuestras necesidades delante del Señor y aparte de ello concluir: Señor, te doy gracias. Entonces, tres cosas importantes.
¿Por qué no las decimos todos, hermanos, las repetimos? Están siempre gozosos. Están siempre gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo voy a suplicarles que nuevamente repitamos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, un pueblo que tiene aflicción, que tiene dificultad, es cierto, pero que no se deja intimidar por ninguna de esas cosas, sino un pueblo que siempre está gozoso, siempre está orando, intercediendo, y es un pueblo que siempre está dando gracias al Señor. ¿Cómo los veríamos si nos pasaran una foto? Miren ese pueblo. Mire, hay preocupaciones, hay dificultades, pero siempre están gozosos. Miren a ese pueblo siempre intercediendo. Miren a ese pueblo, siempre están dando gracias a Dios por todo. Mire cómo sería. Ahora, ¿cómo asimilar la verdad de Dios? Es el punto que yo quiero dejar. ¿Cómo asimilar la verdad de Dios? Que ante tales circunstancias difíciles de la vida, la actitud deba ser siempre gozosos o siempre estar alegres. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo asimilarlo para mí hasta el punto de llegar a ese gozo o a esa alegría? Eso es lo que quiero dejar en esta mañana. Pero les ayude para toda la vida, porque esto es para toda la vida. Amén. Repito, hay aflicciones, hay preocupaciones, pero la actitud, dice Pablo, mantengan el gozo. Oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Amén. Yo voy a dejarles, yo voy a entregarles esto en esta mañana. ¿Cómo? Lo que yo entiendo, hermanos, es lo siguiente. Es que para cada uno de nosotros, como cosa normal, óigase bien, como cosa normal, interpretamos las circunstancias de la vida, sean estas buenas o malas, oiga, según nuestro criterio propio o la experiencia particular de cada uno. Sucede una situación, inmediatamente yo le doy mi interpretación. Y si es una situación de mucha presión, obvio que muchos la concluimos y decimos, yo no voy a salir de esta situación. Yo no voy a ser capaz de soportar, dice, tanta presión. Cuando estamos sometidos a una situación dura, a una situación difícil, dice que por actuación normal, interpretamos las circunstancias de la vida según nuestro criterio o la experiencia particular de cada uno. Y si esa circunstancia, fíjese, para mi interpretación, resulta ser una tragedia, un fracaso o una desilusión de la vida, yo no podré reaccionar de manera diferente a la que es la interpretación de ella. Yo no podría hacerlo. Entonces dice usted, me acaban de robar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo van a creer que yo voy a estar gozoso ante una situación semejante? Estoy en una presión determinada.
¿cómo yo voy a reaccionar gozoso? Eso es el punto de la lógica, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a, si acabo me acaban de decir que dejé la materia que... Entonces nadie reaccionaríamos de manera diferente a cómo estamos interpretando la situación. Y fíjese que cuando es así, incluso para nosotros no tiene lógica, decimos no puede ser. O sea, incomprensible que yo tenga gozo en medio de esta circunstancia difícil. Eso no se puede. Ahora, ¿cómo es que se puede? Quiero decir, hermanos, es que es precisamente esa interpretación que damos a las circunstancias y nos empuja a adoptar nuestra propia actitud. Esa reacción, esa interpretación es el aspecto que debe de ser rendida a la fidelidad y a la obediencia al Señor. Te acaban de dar una noticia mala, alguna circunstancia. Comenzamos a interpretarla. Comenzamos a interpretarlo y decir, ¡oh! Gran poder de Dios, ¿cómo salgo de esto? Pero reacciono de esa forma porque así la estoy interpretando. Y fíjese bien, por eso decimos que el llamado a vivir en Cristo no es simplemente a cantar, no es simplemente, hermanos, a reunirnos con los hermanos y qué bueno, sino que el llamado en Cristo, fíjese bien, y por eso lo decíamos, estar en Cristo es venir para vivir en un modelo de vida distinto, diferente. Y ese modelo de vida no me dice que cuando sucede una situación yo tenga que estar llorando, yo tenga que estar preocupado, yo tenga que estar afligido. Ese modelo no me dice eso. Dice que el modelo de vida en Cristo ante circunstancias difíciles dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Pero mi lógica no lo capta, eso no lo entiende. Entonces, lo que se hace para entrar al ámbito del nuevo modelo de vida en Cristo Jesús es que esa interpretación que yo le estoy dando a esa realidad bajo mi propio criterio, la que tiene que ser, óigase bien, rendida al Señor. Amén. Para no interpretarla como yo quiero, sino como la palabra de Dios me lo indica. Y esa es la trampa de muchos. Usted puede venir, hermanos, a la iglesia toda una vida, y como cree que solo cantar no se ubica en sus pensamientos. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, yo no estoy pensando en rendir mi interpretación. Y el Señor te dice en esta mañana: si quieres pasar a un nuevo modelo de vida en Cristo Jesús y comenzar a gozarte cuando otros no están gozosos, comenzar a tener confianza cuando otros no tienen confianza, lo que tienes que hacer es que cuando venga toda esa interpretación que andamos manejando de nuestra vida, esa debe de ser, óigase bien, rendida al Señor. Amén. Rendida al Señor. Y es exactamente en ese momento, déjeme expresarle,
cuando ocurre el milagro. Yo sé que muchos nos hemos desgastado en circunstancias y usted me dice: ay, hermano, es que no se imagina lo duro que ha sido para mí. Sí, bajo tu criterio ha sido duro. Pero ¿por qué has sostenido la tristeza en medio de todo ello, cuando la palabra dice que tienes gozo, que debes de tener gozo? ¿Por qué ha persistido la preocupación? ¿Por qué no se ha alejado de ti la angustia que has andado llevando? ¿Por qué no se ha alejado? Y la respuesta es: porque no te has atrevido a rendir tu propia interpretación de la vida delante del Señor. Amén. Porque si esa interpretación, mire, que damos a las circunstancias, no está rendida al Señor, será imposible responder con gozo o alegría a aquello que considero para mí es una tragedia, un fracaso o un sufrimiento. Eso es lo que no tiene lógica. ¿Cómo yo voy a estar alegre? Y lo que estamos diciendo es: me quedo con mi interpretación. La acepto para mí. Sí, pobrecito lo que me hicieron. Mire yo cómo he sufrido. Mire cómo estoy. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? Porque nos hemos quedado con mi propia apreciación de la vida. Y la palabra de Dios dice que para entrar al nuevo modelo de vida en Cristo Jesús, yo debo de ser capaz, óigase bien, de rendir mi interpretación delante del Dios Todopoderoso. Amén. De lo contrario, ahí estoy, sufriendo, angustiado, preocupado. Y usted viene, porque a algunos le caemos mal, hermana. Mire, la palabra de Dios dice que tiene que estar gozoso. Y caemos mal. ¿Cómo va a creer? Y todo el lío es que estamos amarrados a nuestra interpretación y no le estamos dando oportunidad para que la visión del Dios Todopoderoso entre para ver esa circunstancia. Amén. Bueno, cuando mi interpretación está rendida al Señor y las circunstancias son interpretadas según la sabiduría divina, mi posición mental y espiritual viene a ser otra. Solo de esa manera entenderé por qué ante las circunstancias difíciles de la vida mi actitud deba de ser de gozo o deba de ser de alegría. Entre tanto, no elija renunciar a mi interpretación personal. Yo voy a seguir cargando con esa tristeza, con esa angustia, con esa preocupación, porque soy yo el que no quiero dejarla. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuándo es que estás triste? Estás triste porque te has amarrado a tu propia interpretación. Pero hermano, si usted supiera cuánto debo, tu propia interpretación. Y no dice en la palabra pues que mi Dios suplirá todo lo que falte y que puedo confiar en el Señor cualquiera sea la circunstancia. Es que para entrar a ese nuevo modelo de vida debo de renunciar.
Si yo no renuncio, yo estoy condenado a la preocupación, a la ansiedad. Yo no sé qué viene. Y la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo, 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 porque esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora veamos a la luz de la palabra del Señor cómo pueden ser interpretadas las circunstancias, como para ir viendo cómo es que va variando o cómo es que va cambiando internamente aquella circunstancia dura que yo estoy viviendo. Oiga bien esto, dice la palabra, Pablo dijo a la iglesia de Romanos lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es cierto, la situación es dura, pero el Señor tiene la capacidad para transformar toda circunstancia para bien. Amén. O sea, entró luz y te comenzó a cambiar la visión de la circunstancia. Inicialmente era: no voy a poder, yo solo. Pero cuando comenzaste a asimilar la palabra y comenzaste a darle una interpretación a esa situación usando la sabiduría divina, inmediatamente tu cerebro comenzó a cambiar, comenzó a variar. Entonces dice: es cierto, es duro, pero mi Dios tiene la capacidad de cambiar esta circunstancia y sacarle a ella el mejor provecho. Amén. Comenzó. Oiga lo que dice esto. Lo que dice: hermanos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mire, como quien dice que cualquiera sea el costo a pagar por retener mi confianza en el Señor, habrá recompensa, habrá galardón. Imaginen el caso de los tesalonicenses. Estaban, hermanos, sufriendo, estaban presionados por causa del Señor. Pero yo me imagino que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a trabajar en ellos, a cambiar la visión de las circunstancias, la interpretación. Y cuando la palabra de Dios comenzó a penetrar, ellos comenzaron a recibir algo diferente. Oiga, la Escritura dice: mire, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mire, no será avergonzado. La fe en el Señor dará su fruto. Y déjeme decirle, y su fin no será la vergüenza. Nadie será avergonzado. Ay, hermano, estoy siendo avergonzado. Dice: no, oiga, dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Comenzó a cambiar. Ahora, oiga esta palabra. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, decir que el fin de las circunstancias no es destrucción, sino ganar con ellas un mayor precio de gloria delante del Dios Todopoderoso. Entonces, lo que quiero decir es que en la medida que vamos usando la sabiduría divina para darle interpretación a la situación, exactamente en ese momento, yo podría decir: en usted ha ocurrido un milagro. Amén. Ha ocurrido un milagro. Porque dejó de ver
bajo su propia interpretación y comenzó a ver bajo el lente del Señor. Imagínense, dice: estimada es a Jehová la muerte de los santos. ¿Qué hacemos por los muertos? Llorar, llorar, llorar. Pero la palabra de Dios dice: mire, aquí no ha ocurrido ninguna tragedia, señores. Si para mí, dice, estimado es la muerte de sus hijos. Cambió. Y cuando comienza a entrar la sabiduría divina en mi circunstancia, comienza a ocurrir un milagro en nuestra vida. Amén. Oiga esto: conforme vamos renovando la interpretación que damos a las circunstancias, y esta interpretación la vamos sustituyendo por la sabiduría divina, la actitud de gozo o alegría se va apoderando de nosotros, hasta el momento que somos capaces de reír cuando otros lloran, de alegrarse cuando otros están entregados a la tristeza, de alegrarnos cuando otros ya no tienen esperanza. Y la pregunta es: ¿qué ocurrió? Sustituyeron su interpretación, la rindieron a Dios y comenzaron a recibir la interpretación del Dios Todopoderoso. En esa medida, el gozo del Señor comienza a fluir y usted dice: no puede ser, no puede ser. Dice: se acaba de morir alguien, pero yo no estoy triste. Yo tengo una paz tan profunda, tan profunda. Por eso no llega el milagro. ¿Sabe por qué no llega el milagro? Porque preferimos quedarnos con nuestra propia interpretación de las circunstancias. Y usted puede pasar años en una iglesia, ¿verdad?, y nunca entrar al gozo del Señor. Nunca saber exactamente cómo llegar a ese punto. Y siempre ante las circunstancias difíciles llorar, lamentarse, quejarse, esto y lo otro, y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a rendir mi interpretación al Dios Todopoderoso. Y solo de esa manera llego ahí. Solo de esa manera entro. De otra manera no puedo entrar. No logro entrar. Ahora, ¿por qué no logro entrar? Porque yo no se lo he permitido. ¿Por qué? Porque es más grande mi interpretación que la interpretación del Señor. ¿Amén? Sí puedo enseñarles. Ahora podemos entender esto. Mire: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero de los guardas con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían. ¿Sabe qué puedo ver? Toda la revelación de Dios en su vida. Como quien dice: estos dicen que me han encarcelado y que el control lo tiene el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, y a Él nadie le roba el control. Él está, hermanos, al cuidado de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces
en lugar de ponerse a quejar, dice que con cepos en el calabozo de más adentro, y dice: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Yo no sé qué cantaron, pero lo que sí sé es que no se dejaron persuadir por su propia interpretación, sino que ellos retomaron la sabiduría divina para pararse y en medio de un calabozo comenzar a cantar y a decir: bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sí me doy a entender? A lo mejor esta prédica no sea para caer, ¿verdad? Yo quiero que acá la asimilemos. La asimilemos. Porque esto le va a cambiar. Cada vez que esté en medio de la crisis, con llanto, con angustia, con preocupación, con desesperación, diga usted: ¿qué estoy haciendo en mi propia interpretación? ¿Qué estoy haciendo? Si mi Dios tiene toda la capacidad para bendecirme, sacarme de esta situación, llevarme a otra posición diferente. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Amén. Imagínense Pablo y Silas. Pablo y Silas, aparte de todo ello, Pablo no solamente les dijo: mire, gócense, sino, hermanos, la otra actitud: orar sin cesar. Y eso a mí lo que me dice es que toda circunstancia siempre la estoy llevando delante del Señor. Siempre la estoy llevando. Entonces estaban gozosos, estaban orando, y tercero, le estaban dando gracias a Dios. Y: Señor, te doy gracias, porque sé que en todo esto algo bueno, o sea, vas a ayudarme a ver. Amén. Ahora yo quiero preguntar: si entendemos cómo salir, ¿cuántos estamos dispuestos a quedarnos cuando estemos en una situación X con nuestra propia interpretación? ¿Verdad que no? ¿Cuántos estamos dispuestos a buscarle la interpretación de Dios a la circunstancia? Amén. Y bajo esa interpretación, yo quiero recordarles una palabra: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Amén. Mire, usted puede salir de los líos más difíciles simplemente con esto. Solo con eso. Estoy viendo mi propia interpretación. Por eso llegó la angustia. Ay, que usted abre la refri y dice: oh. Usted se reúne. Oh. Pero hay una interpretación gloriosa, y es la de Dios para su vida. Miremosla ahí y nos vamos a gozar en el Señor. Póngase de pie.